Buenas tardes, compañeros y docentes. Como el grupo de discusión número 4, vamos a desarrollar el tema transporte de membrana. Comenzamos. Tengan todos muy buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre qué es un gradiente electroquímico de la membrana. Es un gradiente potencial electroquímico, por lo general para un ion que puede moverse a través de una membrana. El gradiente electroquímico es un gradiente doble con componentes eléctricos y químicos. Esto ocurre con solutos que tienen una carga neta positiva o negativa. Por ejemplo, consideremos un gradiente que involucre Na. Puede existir un gradiente eléctrico en el que la cantidad de carga positiva neta fuera de una celda es mayor que en el interior. Un gradiente eléctrico se debe a diferencias en las cantidades de diferentes tipos de iones a través de la membrana, incluidos el sodio, el potasio y el cloruro. Al mismo tiempo podría existir el gradiente electroquímico Na se compone de un gradiente eléctrico debido a diferencias de carga a través de la membrana y un gradiente químico para Na. Como segundo punto, vamos a mencionar el papel de la composición de los líquidos corporales en el mantenimiento del gradiente electroquímico de la membrana. Esto lo vamos a hacer a través del análisis de un ejemplo. Vamos a analizar el ejemplo del agua. El agua es uno de los fluidos corporales más importantes porque representa más del 60% de la masa corporal magra del ser humano. Aparte de las múltiples funcionalidades que tiene el agua para el cuerpo, también vamos a observar que tiene una función muy importante, que es que se divide en dos partes fundamentales para el funcionamiento de la hemostasis. Vamos a observar que se divide en dos medios celulares que se conocen con el nombre de líquido intracelular y líquido extracelular, también puede llamarse fluido. Vamos a observar que en la imagen que está en la parte inferior de la diapositiva tenemos un esquema donde está representado un medio externo celular, que es el líquido extracelular, y un medio interno, que es el líquido intracelular. Vamos a observar también que hay una serie de moléculas de distintos elementos entre uno y otro medio y que a su vez estas moléculas tienen una carga eléctrica. Por ejemplo, analizando el ejemplo del potasio. En el líquido intracelular tenemos moléculas de potasio que están en gran medida en este medio. Sin embargo, comparándolas con el líquido extracelular, vemos que hay muchas más en el líquido intracelular. Eso quiere decir que hay una diferencia de concentración. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el papel que ejercen los fluidos corporales en el mantenimiento de este gradiente? Es que para que exista un gradiente electroquímico tienen que cumplirse dos condiciones. La primera es que hay una diferencia de concentración, que ya la demostramos con el ejemplo del potasio. Y la segunda, que exista un gradiente eléctrico. Este gradiente eléctrico quiere decir que hay una diferencia de cargas entre las moléculas que están en estos medios, porque van a ejercer fuerzas de atracción o de repulsión, dependiendo del caso. Ahora, ¿cómo podemos comprobar que este estamento es cierto? Lo podemos comprobar en la siguiente diapositiva. En múltiples literaturas vamos a poder encontrar que se mencionan cantidades exactas en cuanto a estas moléculas. Por ejemplo, en el libro de Harper de Bioquímica Ilustrada, en la edición número 31, menciona que el líquido intracelular es rico en potasio y en magnesio, y el líquido extracelular es rico en sodio y rico en calcio. Asimismo, vamos a observar un cuadro en la parte inferior de la diapositiva que tiene cantidades exactas y que está extraído del mismo libro. Por lo tanto, podemos comprobar ese argumento anteriormente establecido. Esto nos quiere decir en resumen que el papel que ejercen estos fluidos corporales en el mantenimiento de la membrana es en sí mismo su existencia. Si no estuvieran esos fluidos, entonces este gradiente no podría existir y no podría mantenerse a través del tiempo. Como siguiente punto, ¿qué es la osmosis? La osmosis es un fenómeno de difusión pasiva que sucede cuando existen dos soluciones en un medio con diferente concentración de solutos, que están separadas por una membrana semipermeable. Este fenómeno se produce de manera espontánea, sin necesidad de aporte energético. Existen tres posibles medios por el cual se realiza la osmosis, las cuales son el medio hipotónico, el medio hipertónico y el medio isotónico. ¿Cómo se produce esta osmosis? Durante el proceso de osmosis, el disolvente difunde de la solución menor concentración al de mayor concentración, la cual a través de una membrana semipermeable hasta equilibrar las concentraciones. Este fenómeno se produce desde dos medios, el hipotónico, como ya lo había dicho, hacia los medios hipertónicos. La osmosis también puede darse en el interior o en el medio exterior. En el medio interior, por ejemplo, los glóbulos rojos pueden estar en una solución hipertónica y en el medio exterior, como por ejemplo también,
Aquellos organismos vivos como las plantas expuestas a ambientes salinos o ambientes con mucha cantidad de sal requieren un sistema de osmorregulación para tolerar la salinidad. Buenas tardes. Vamos con el punto del papel de la presión hidrostática y osmótica en el principio de la osmosis. La presión hidrostática es la presión que somete un cuerpo sumergido en el fluido debido a la columna del líquido que tiene sobre él. Partiendo de que todos los puntos del fluido se encuentran en el equilibrio, la presión hidrostática es directamente proporcional o densidad del líquido a la profundidad y la gravedad. Un ejemplo de esto podría ser cuando nosotros agarramos un recipiente, ya sea un vaso, y por decirlo así, colocamos presión sobre eso y el vaso se va a ir rebasando poco a poco. Yo les voy a explicar en qué consiste la osmolaridad y la tonicidad. La concentración osmótica, normalmente conocida como osmolaridad, es la medición de la concentración de soluto definida como el número de osmoles de un soluto por litro de solución. La osmolaridad es una prueba que mide la cantidad de partículas disueltas en un líquido. Esta refleja la concentración de sustancias como el sodio, potasio, urea y glucosa en sangre, orina u ocasionalmente en heces. Es útil para evaluar el equilibrio entre el agua y las partículas disueltas en los líquidos biológicos, para descartar la presencia de sustancias que pueden entorpecer ese equilibrio. La tonicidad es la capacidad de una solución extracelular de mover el agua hacia adentro o hacia afuera de las células por medio de la osmosis. Se utilizan tres términos en esta: hipotónica, isotónica e hipertónica. Uno de los ejemplos podría ser en los glóbulos rojos. Si el líquido extracelular tiene una menor osmolaridad que el líquido al interior de la célula, se dice que es hipotónico. Por el lado contrario, si el líquido extracelular tiene una mayor osmolaridad que el citoplasma de la célula, se dice que es hipertónica. Y una solución isotónica es en la cual el líquido extracelular tiene la misma osmolaridad que la célula y no habrá ningún movimiento neto de agua hacia adentro o hacia afuera de esta. La pregunta número 12 nos pide que expliquemos el transporte activo primario, la bomba de sodio-potasio, ATP y su importancia. El transporte activo primario es aquel donde el transporte de una molécula en contra de su gradiente químico se acopla directamente a una reacción química exergónica, es decir, una reacción donde se libera energía. Los ejemplos más comunes del transporte activo primario están representados principalmente por aquellos que utilizan la energía liberada durante la hidrólisis del trifosfato de adenosina, el ATP, una molécula considerada como la moneda energética energética celular más importante. Las células animales, por ejemplo, mueven o transportan activamente los iones de sodio y potasio utilizando su estructura proteica transportadora muy especial conocida como la bomba sodio-potasio. Esta se encarga de expulsar los iones de sodio e inducir iones de potasio al interior de la célula al tiempo que hidroliza ATP. Se encuentra en la membrana plasmática de prácticamente toda la célula eucariota y se encarga de mantener las concentraciones bajas de sodio y altas de potasio intracitoplasmática. Una de las funciones más importantes de la bomba de sodio-potasio es que es la base de la función nerviosa porque permite transmitir señales por todo el sistema nervioso. La bomba también, sin la función de esta bomba, la mayoría de las células del cuerpo se hincharían hasta explotar. Si una célula comienza a hincharse por cualquier motivo, la bomba de sodio y potasio se activa automáticamente moviendo aún más iones hacia el exterior y transportando agua con ellos. Por lo tanto, la bomba de sodio y potasio realiza una función continua de vigilancia para mantener el volumen celular normal. Continuando con la descripción de cotransporte y contratransporte. En la imagen, bueno, del lado izquierdo, tenemos al simporte, que puede ser conocido también como cotransporte. Bueno, en la imagen tenemos una capa bilipídica y tenemos una proteína selectiva. Esta proteína selectiva lo que va a hacer es
transportar los solutos a una misma dirección. Si no ocurre eso, va a ser imposible hacer el transporte. Como ejemplo tenemos a la glucosa y el sodio que se unen a una misma proteína selectiva para pasar al interior de la célula. Este transporte utiliza gradiente de concentración que fue usado en el transporte activo primario para poder hacer ese tipo de transporte. En el lado derecho tenemos al antiporte, que es conocido como biporte. Tenemos otra membrana selectiva, solo que en este caso su función va a ser transportar solutos a diferente lado. Esta membrana selectiva solo va a poder usar este tipo de transporte sí o sí si pasa un soluto a una dirección y a otra. Por ejemplo, como por ejemplo de esto puede ser el sodio y el calcio, que se mueve el sodio al interior de la célula y el calcio hacia el exterior. En el siguiente punto tenemos definir soluto, solvente y solución fisiológica. En el caso del soluto estamos hablando de una sustancia que se va a disolver en el solvente para formar una solución, y en el caso del solvente nos estamos refiriendo a una sustancia que se va a disolver en un soluto y va a ayudar a formar una solución. Entre algunas características de esto tenemos que el soluto es la sustancia que se va a encontrar en menor cantidad adentro de la solución, y el caso contrario es con el solvente, que es el que se encuentra en mayor cantidad dentro de la solución. Un ejemplo sencillo de esto puede ser, por ejemplo, para hacerlo súper casero. En caso de cuando se revuelve el café con el agua, nos encontramos con que el café es el soluto y el agua es el solvente, igual con el azúcar es el soluto y el agua es el solvente. En el caso de una solución fisiológica, tenemos que es un tipo de suero que sirve para una reposición hídrica que contiene cloruro de sodio. En este punto tenemos clasificación de las sustancias fisiológicas que han sido vistas en el laboratorio. Tenemos que las sustancias fisiológicas son un tipo de disolución acuosa que está compuesto de agua, electrolitos, y en ocasiones también puede tener otro tipo de sustancias como glucosas que sean compatibles con los organismos vivos. Estos se van a clasificar de distintas maneras, entre ellas están las isotónicas, las hipotónicas, crisaloides, entre otras. Una breve definición de estas puede ser, por ejemplo, en las soluciones isotónicas, que la osmolaridad en la solución es igual en ambos lados de la membrana. En el caso de las soluciones hipotónicas, son aquellas que tienen una osmolaridad que es inferior a la de los líquidos corporales, y las soluciones hipertónicas son aquellas que tienen una osmolaridad superior a la de los líquidos corporales. Como podemos ver en el cuadro, según la clasificación de las sustancias que utilizamos en el laboratorio, encontramos, por ejemplo, la solución salina normal, que se va a clasificar como una solución crisaloide hipertónica. El suero mixto, que es isotónica, hipertónica e hipotónica, porque se encuentra de las tres maneras. Tenemos dextrosa al 5%, esa es una solución isotónica. La que está al 10% es hipertónica, la dextrosa al 50% es hipertónica, la solución hiposal es hipotónica y la solución de Hartmann es isotónica. Bueno, y para finalizar, el literal número 16. Conozca el nombre y la composición de las diferentes sustancias electrolíticas más usadas en los humanos y su indicación. Tenemos como primera solución la solución Hartmann o solución de Ringer con lactato. Es un líquido estéril e isotónico con pH de 6 a 7.5. Las indicaciones para utilizar esta solución: se emplea cuando hay pérdida de agua y bases y se desea mantener el equilibrio hídrico y electrolítico, con modificaciones mínimas en la composición del líquido extracelular. Como segunda solución tenemos a la solución salina al 0.9%. Es un suero fisiológico también conocido como solución salina normal. Es una solución estéril de cloruro de sodio al 9% en agua, pero siendo estéril para su administración parental. Bueno, este se emplea como sustituto de la sangre cuando disminuye drásticamente la bulimia y como vía de aplicación de diversas sustancias, por ejemplo, inyectables. Como tercera solución tenemos al cloruro de potasio, compuesto de potasio y cloro. Medicinalmente es utilizado en el tratamiento de hipocalcemia y condiciones asociadas para envenenamiento con digital y como un restaurador de electrolítico. Se indica cuando hay una hipocalemia menor de 3.5, en diarrea de alto gasto y pacientes en coma,
De ahí tenemos al suero mixto. Tenemos la fórmula acá. Cada 100 ml de solución contiene dextrosa, monohidrato, cloruro de sodio. Las indicaciones del suero mixto: cuando el paciente se deja nada por boca en 24 horas. Esta solución da aporte clorhídrico. Y como por último tenemos a la solución dextrosa. Composición de 100 ml de solución contiene dextrosa hidrata 5 para inyecciones de 100 ml. Las indicaciones es cuando hay una hipoglicemia o abstinencia alcohólica, o en ocasiones que se baja la azúcar. En la diapositiva en pantalla se muestran las fuentes utilizadas para el desarrollo del tema. Agradecemos la atención prestada durante el presente video. Que pasen un buen día.